del venerable pan de maíz. Percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones, solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? Estamos aquí en la 105.1 Xololan Radio, su programa Venerable Pan de Maíz. Estamos aquí en este 10 de abril icónico, porque hace ya muchos años, en las épocas de la revolución, pues yo digo que al líder por sí, al verdadero líder, al verdadero idealista de la revolución, Emiliano Zapata, pues es asesinado ahí en Chinameca. Y bueno, hoy conmemoramos esta fecha para los que recuerdan este hecho. Y tantas cosas que vienen pasando, que vienen sucediendo, pues en todos estos días, estas fechas que nos rebasan, ¿no? Nos rebasan los hechos. Yo estuve en la tierra de mi esposa, ahí en la Sierra Norte, y fuimos a un cabo de año y es un fiestón, ¿no? Ahí lo que hacen es una ofrenda que colocan sobre la mesa, pues elegante, 7 platillos de guisados, 7 tamales, 7 pocillos de café, 7 vasos de refresco, en fin, todo de 7 en 7 es una ofrenda que colocan ahí en memoria de las personas que ya fallecieron, en este caso de la abuela de mi esposa, Petrona Francisca. Y así, pues recuerden el eclipse que llegó, que también pues pasó, como dicen algunos, pasó sobre nuestra cabeza, aunque no de nosotros prácticamente, porque fue más en el norte. No es lo mismo que el que pasó en 1991, que sí pasó sobre nuestras cabezas. Y en náhuatl decían las abuelitas, topan o pano, o sea, encima de nosotros pasó. Pero pues estamos aquí en esta nueva emisión. Y bueno, pues yo remontándome a hace 55 años o por ahí más o menos, recuerdo que estaba en la escuela primaria, Justo Sierra, en el 6º grado, y tenía una maestra, Siria Robles se llamaba, Siria Robles, esta maestra de 6º año, y pues tomábamos clases ahí y me tocó de compañera de asiento a una persona con la que estuve gran parte del 6º año con ella. Y después pues terminó la primaria y cada quien tomó su camino. El nombre de esta persona es Eustacia Coyotl, de los Coyotl, y bueno, hoy la tenemos aquí con nosotros, acompañándonos, y bueno, voy a dejar que ella se presente. Eustacia. Buenas tardes, mi nombre es María Eustacia Coyotl.
y bueno, pertenezco o soy oriunda de este pueblo bello, hermoso y muy recordado, muy querido. Y pues me invitaron a que estuviera en este programa y con gusto acepté. Entonces aquí estoy. Veremos de qué platicamos. Y mira que de qué podemos platicar. Híjole, bueno, yo recuerdo en esas fechas, en los tiempos que estudiamos la primaria, terminando la primaria, no había más. Había que empezar a trabajar para todos. Y de cierta manera escapamos a ese destino. Yo, en lo personal, lo hice por culpa de mis papás, de mi mamá sobre todo, que me mandó a seguir estudiando. Y tú, pues de alguna otra manera, de alguna otra forma también. Yo recuerdo una frase que me dijiste, así muy, no la puedo olvidar, me dijiste, tú vas a llegar muy lejos. Y dije, bueno, yo ni idea tenía yo qué es eso de lejos, ¿no? No sabía. Pero pasado todo este tiempo, estos 55 años, resulta que fue al revés. Quien llegó más lejos fuiste tú. Y mira que sí, con buenos, con lugares y con buenas experiencias de la vida. Pero dime, así brevemente, ¿qué estudiaste y quién te inclinó hacia eso y te hizo emprender el camino que seguiste? Bueno, la historia es muy larga. Yo tenía una madrina antropóloga y maestra. Entonces, ella madrina de 6º año. Y pues, como dice Raúl, no había posibilidades de seguir estudiando aquí, secundaria, preparatoria. Sí, la posibilidad estaba, pero en la ciudad. Mis padres no contaban con el recurso para que yo estudiara, entonces mi papá sí quería que estudiáramos, pero me quería mandar a un convento, una escuela de monjas. Y obviamente yo no acepté. Soy muy rebelde, lo reconozco desde muy chiquita, me he caracterizado por ser rebelde y le dije que no. Entonces me dio 2 opciones, trabajar o estudiar. Le dije trabajar. Y me consiguió un trabajo a esa edad de 12 años en una granja que está aquí también, ya no existe, estaba aquí cerca de la escuela y empecé a trabajar obviamente en una casa, haciendo pues lo que podía en ese entonces, haciendo la limpieza, etcétera. Estuve muy poco tiempo porque precisamente mi madrina vino de visita y me dijo que eso no era posible, que tenía que estudiar. Y bueno, por obra de ella pude salir de aquí del pueblo a esa edad, a los 13 años, 12, 13 años. Viajé a la Ciudad de México, intenté entrar a una escuela, a la secundaria, a la escuela del Museo de Antropología, porque ella trabajaba ahí y también su esposo, y no fue posible por el nivel de estudios que yo tenía. Es obvio que estando en esta comunidad y bueno, no teniendo tantos recursos, etcétera, etcétera, y yo que era muy rebelde, pues nomás no pude pasar el examen. Y bueno, pues me quedé, me empezaron a dar clases, la secretaria de mi padrino me empezó a dar clases de mecanografía y posteriormente a los 6, 7 meses ya no pude seguir con ellos porque ellos se separaron y regresé. Entonces ya regresando tuve la oportunidad de que se comprometiera mi papá a que me diera pues lo mínimo, que era una carrera técnica. En ese entonces las academias estaban como de moda, y estudié secretaria taquimecanógrafa. Eso en un principio, y bueno, posteriormente ya dentro de mi trabajo regresé, estudié y ya se suponía que yo ya estaba completamente capacitada para ser una perfecta y excelente secretaria. Sí. Sin embargo, no sucedió eso, situación que
mi padre pues le dio como mucho enojo y bueno, otra vez volvimos a lo mismo, a buscar un lugar donde ir a trabajar. Además, una persona con la que yo hice como un servicio social de gobernación le dijo que pues no servía para eso, que para qué había estudiado, hubiera estudiado juguetería o costura. Eso era como lo que yo podía tener, ¿no? Entonces, pues más el enojo. Mi padre me busca, como tenía relaciones con muchos antropólogos, me busca en la Ciudad de México un trabajo y pues sí, me voy como auxiliar de secretaria en una escuelita que estaba iniciando y ahí la maestra necesitaba a alguien que le pudiera hacer circulares, oficios, ir al banco, etcétera, etcétera. Y ahí me contrató la maestra, pero tuve que emigrar a la Ciudad de México. Y ya pues posteriormente yo empecé a ir por mí misma a estudiar la secundaria, el bachillerato no, porque inmediatamente me metí a estudiar la normal para maestra. Estudié, estaba a punto de titularme, me faltaba la tesis, un semestre, y decidí que ya no quería, por diversas razones sociales, de discriminación, de muchas cosas, ¿no?, que pasé en todo este largo tiempo, y decidí, por ya amistades que tenía, irme a hacer un trabajo con niños a Nicaragua, luego, país que estaba recién triunfado la revolución sandinista. Me enrolé en eso y bueno, ya anteriormente había tenido como contacto con el movimiento revolucionario guatemalteco en la casa de mi madrina, y bueno, pues ya ahí me encaminé por esa parte, ¿no? Ya no me titulé, me fui por 18 años a trabajar por diversos lugares, en diversas cosas. Viajé a Centroamérica, viajé al Caribe. Mucho gusto me dio conocer todo eso y conocer las situaciones sociales que vivían en ese momento cada país. Yo creo que sobre todo eso. Y posteriormente, bueno, pues ya seguí mi vida. Ahora tengo el título de licenciada en Trabajo Social y además una especialidad de mediación e intervención sociofamiliar con una universidad de España y la UNAM. Y mira, qué interesante. Pero bueno, vamos a un espacio de anuncios y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. ¿Tu estancia en Nicaragua? En un momento regresamos. Desde antaño hasta nuestros tiempos, el nopal ha sido una de las principales fuentes de alimentación. En la casa que usted vaya a diario anteriormente, le preguntaban, ¿qué hicieron de comer? Frijoles con nopal. Va a otra casa y le preguntan, ¿qué hicieron de comer? Arvejones con nopal. Entonces, a eso se basaba antes nuestros alimentos. Quelites, carne muy poca. De hecho, carne nomás los días domingos. El nopal es rico en nutrientes y brinda grandes beneficios a la salud, además de que ha sido una de las principales fuentes de ingresos para las familias de Tlaxcalancingo, siendo así que desde 1994 se celebra la Feria del Nopal. Pues el nopal tiene muchas propiedades. Entre tantas propiedades ayuda al control del sobrepeso, ayuda al control de la diabetes. Ya cuando el nopal ya está grande, da una especie, vamos a tomarlo así como una especie de moco. Y en esa especie de moco se juntan unos animalitos
que se pueden juntar para teñir tela. En un nopal le pueden sacar infinidad de cosas. Su raíz también es muy curativa, que muchas veces pues no sabemos. ¿Sí? Yo lo aprendí por medio de un señor que es naturista, que sus raíces también se pueden hervir, se pueden tomar como agua de tiempo para normalizar la azúcar. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Abuelita, cuénteme una historia. Siéntate a mi lado, toma tu atole y tu taco para desayunar, que hoy una historia te voy a cantar. Chuites motlali, tikis moatus, talmasalus, tikis moatus, panachistintacuicas munagua. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Acompáñanos a compartir el sentir de nuestra identidad. Ocelot Visual presenta Historias Campiranas. Todos los miércoles a partir de las 8:35 de la mañana por la XHSBE 107.1 frecuencia modulada. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en Venerable Pan de Maíz y bueno, esta experiencia de salir, de irse, pero no a los lugares paradisíacos de Europa ni nada, sino que a lugares en donde están sucediendo hechos que de cierta manera repercuten pues en el ámbito latinoamericano y en el ámbito nacional. Esta lucha ideológica que se da en varios rincones, sobre todo de Centroamérica, pues son importantes y conocerlos, bueno, estar ahí presente de cierta manera, tal vez no intervenir, pero sí presenciar algunos acontecimientos y todo, pues son importantes. Y entonces, tú de aquí te enrolas con quién decías y luego, ¿cómo es que te vas para Nicaragua? Bueno, yo por la relación de donde yo vivía, conocí a varios jóvenes y compañeros de Guatemala. Me voy a vivir con ellos por una situación de seguridad que se da aquí en el país. Estaban secuestrando a gente que venía de allá de Guatemala y que tenía pues una participación en la lucha del pueblo guatemalteco. Entonces, pues mi identidad como mexicana y no estar involucrada en nada permitía que yo pudiera rentar una casa, pudiera y vivir con estas personas sin ningún problema. Y eso fue lo que hice, me involucré con ellos y empecé a participar. En principio, pues más bien a nivel así, de conocer las noticias, y poco a poco me fui involucrando. Pero bueno, yo ya conocí a una señora que cuando vine con mi madrina vivía ahí en Tlatelolco cerca, y ella me vuelve a encontrar y me
me propone que hay un trabajo en Nicaragua, había que sacar a muchos niños que estaban en Guatemala, sus papás, unos habían fallecido y otros estaban pues dentro de la revolución, o sea, del trabajo revolucionario, y había que tenerlos resguardados en algún lugar. Y como estaba estudiando la normal para maestra, pues como que ahí yo casaba muy bien. Este lugar era en Nicaragua, se llamaban los núcleos de niños, las colmenas. Fueron varios grupos de distintos tipos de niños, de edades distintas, donde varias personas iniciamos esa labor de trabajo con los chiquitos en casas. Yo estuve bajo la responsabilidad de una de las casas y a su vez estaba también dentro del trabajo de atención a jóvenes que venían de las comunidades de Guatemala por alguna razón médica. Entonces atendí esas dos partes en Nicaragua. Fue una experiencia maravillosa, a mí me encantó, yo amé Nicaragua, quise Nicaragua, o sea, de verdad, mi corazón se quedó ahí en Nicaragua por todo ese trabajo tan efervescente que había, de una nueva situación en el país, política en el país, ¿no? Había mucha efervescencia, mucho trabajo, etcétera. Ahí estuve trabajando 1 año y medio y posteriormente, bueno, pues toda revolución siempre tiene problemas porque hay gente que pues no está de acuerdo y entonces en esa parte estaba la contra, ¿no? Le llamaban la contra y empezaron a meterse con la población, a tratar de intimidar y eso ya no permitía que nosotros nos quedáramos ahí en Nicaragua. Tuvimos que migrar a Cuba. Cuba nos abrió sus puertas para ir con los niños. No se fueron todos, la mayoría se quedó en Nicaragua, pero sí fuimos unos grupos a trabajar ya en Nicaragua por la seguridad de los niños y de los jóvenes. Entonces, me tuve que ir, estuve 1 año y medio, fue un año intenso, estuve dentro en las milicias de la población, no milicias pues ejércitos, sino de la población, porque teníamos que defendernos y pues teníamos los sábados mucha instrucción militar, porque había que defender. Me encantó esa parte. O sea, poco a poco yo me fui involucrando ya al trabajo dentro de los gobiernos revolucionarios. Si ustedes quieren, yo inicié así como una cuestión de aventura. Después pues ya era con una conciencia, iba creciendo una conciencia en mí y una mentalidad, una ideología distinta, ¿no? De lo que ya había vivido y de lo que yo veía ahí. Entonces nos trasladamos a Cuba, ahí a atender esas casas. ¿Tu permanencia en Cuba, qué tiempo fue? Estuve en Cuba 1 año y medio, dentro de estas colmenas también. Trabajando con ellas en Cuba. Bueno, ya conocía Cuba, ya había ido anteriormente de visita a Cuba 15 días y me encantó, ya había hecho amistades. Entonces eso me permitió pues que volver a ver ese país y conocerlo desde una vivencia ahí. No era lo mismo como haber ido de turista. Había un cambio muy radical. Vivíamos de un presupuesto muy, muy reducido. Sin embargo, con todo el proceso revolucionario de cómo tenía organizado
esa parte de la alimentación para todo el pueblo cubano, nos ayudó, nos permitió sobrevivir y comer y estar bien en general. Sí, efectivamente habían cosas que no podíamos acceder como lo tenemos aquí o lo teníamos en nuestro país, ¿no? Pero la educación y la salud, la educación, la salud y la alimentación estaban completamente garantizados. Pues sí, garantizados para todo mundo, para todos. Entonces era otra vivencia, era una revolución que ya tenía más años de haberse implementado. Entonces tenía otras condiciones que Nicaragua. Entonces, pero bueno, ahí empecé a tener una contradicción porque bueno, yo estaba joven un poco y pues decía, quedarme aquí, no son mis hijos, son unos niños prestados. Empecé a querer estudiar, inicié ahí a estudiar la preparatoria, no me gustó mucho. Después una persona me dijo, no, tú tienes que hacer algo, tienes que estudiar. Entonces querían que estudiara cine y me metí a una clase de cine, ya no tuve más porque yo ya había solicitado mi cambio. Yo quería regresar a mi país y ya no estar en las colmenas, trabajando en las colmenas. Hay un video de las colmenas, alguien hizo un video, una película pequeñita, pero bueno, yo ya no estaba en esa época. Fue un trabajo también de mucho reto, porque tener a unos niños, la responsabilidad de unos niños con una serie de problemáticas emocionales, no era fácil. Y bueno, pues esa fue mi experiencia. Yo Cuba también la amé. Tengo un amigo excelente desde el movimiento de la juventud. Hasta la fecha nos hemos comunicado vía, ahora con todos los medios que hay, y nos queremos muchísimo, muchísimo. Estás hablando de los años 70, ¿no? Sí, no, ya eran los 80s. Estaba ahí, cuando yo estuve ahí, fue en 1985, 84, 85. Órale. Ajá. Sí. Sí. Entonces en Nicaragua también. En Nicaragua yo llegué en el 81. Ah, mira. Bueno, vamos a otro espacio y regresamos aquí a seguir platicando con Eustacia Coyotl. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el tomillo sirve para aliviar la tos y la gripe? Prepáralo en un té. Para ello, añade 2 cucharadas soperas de tomillo seco en una taza de agua caliente. Déjalo reposar 10 minutos. Cuela y tómalo al menos 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Abuelita, cuénteme una historia. Siéntate a mi lado, toma tu atole y tu taco para desayunar, que hoy una historia te voy a cantar. Chuiques motlali, tikis moatu talmasalus, tikis moatu, panachichintacuicas munagua.
Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Acompáñanos a compartir el sentir de nuestra identidad. Ocelo Visual presenta Historias Campiranas. todos los miércoles a partir de las 8:35 de la mañana por la XHSBE 107.1 frecuencia modulada. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en Venerable Pan de Maíz. Y bueno, Eustacia, te vas, regresas, pero hay un motor que impulsa esto, ¿no? Una persona que pues llegó aquí a Tlaxcalancingo y se relacionó con ustedes, que vino a hacer un estudio. Y bueno, muchos la conocen su nombre. Pero ustedes, ¿qué experiencia tuvieron con ella y cómo te impulsó? Bueno, ella viene a hacer la investigación en la pirámide de Cholula con un grupo de antropólogos jóvenes, la mayoría, y ella ya un poco mayor. Ahí es donde la conoce mi papá, que le gustaba mucho andar platicando del pueblo y de las costumbres. No sé cómo se relacionó él o dónde la encontró. Lo cierto es que por medio de ella él consiguió el trabajo de velador allá cuando empezaron ya a excavar toda la pirámide. Y bueno, ella le encantó conocernos, y ya cuando yo salgo de la primaria es ella quien viene y pues me amadrina, ¿no? Uh-huh. Ahí en la salida de sexto, y así se hace la relación. Ella era una persona muy cercana a la gente, al pueblo, a las culturas, y lo que ella quería era que nosotros mantuviéramos todas las pues este lenguaje, el náhuatl, que mantuviéramos el náhuatl, que no lo perdiéramos, el traje típico, y pues quería impulsarnos hacia allá, pero no fue posible porque nosotros ya habíamos perdido el traje típico desde mi madre, ¿no? Uh-huh. Ya no usó el traje típico, y el lenguaje, pues sí, el náhuatl lo aprendimos porque mis papás lo hablaban, entonces lo aprendimos, pero nunca lo hablamos por la razón en que mis papás, bueno, sobre todo mi mamá, había tenido muy mala experiencia en la escuela y ella no quería que nosotros pasáramos por esa situación. Entonces sí lo aprendimos, pero nunca lo hablamos. Uh-huh. Y pues mi madrina intentó que yo pues siguiera como en ese camino de aprender sobre las culturas, sobre los pueblos, que por ahí me dirigiera. Pero lamentablemente no fue así, porque pues ella se fue a vivir a San Cristóbal y yo me fui a la Ciudad de México y no estaba ella. Entonces sí, pues yo necesitaba trabajar, entonces no tuvimos esa posibilidad de vernos hasta después, que yo andaba en una situación de, pues no sé, de traumas, porque no es fácil salir adelante en la Ciudad de México uno solo a esa edad. Entonces quería meterme de monja. Cuando yo voy con ella y le planteo, casi me dice que, pues casi que no, que estaba loca, ¿no? Y que eso no era lo que realmente me iba a ayudar a mí, que pues no. Entonces ella me propuso que íbamos a salir al teatro, al cine, a viajar, a conocer otras cosas y olvidarme de esas tonterías, ¿no?
Y sí, así lo hicimos, y ella pues estaba trabajando desde la parte de la antropología con mucha gente de los pueblos de Oaxaca, de Chiapas, de Guatemala, de muchos lugares, y tenía muchas relaciones con otras antropólogas de otros países. Y bueno, pues eso es lo que me unió a Mercedes Olivera Vázquez, pero ahora ya no. Bueno, ese era sus apellidos en ese momento. Con ella hicimos una carrera así muy cercana en la lucha del apoyo a los pueblos, el trabajo. Regreso yo aquí a México de Cuba y me vengo a trabajar con refugiados guatemaltecos en la selva lacandona. También ahí me encuentro con las hermanas de San Vicente de Paúl, que tienen un hospital en Las Margaritas, y ellos atendían a los muchachos lisiados o con algún problema de salud de los que estaban en la guerrilla guatemalteca. Me vinculo a ese trabajo y me quedo trabajando en la selva 2 años. 2 años, fue una experiencia extraordinaria totalmente desde todos los aspectos, ¿no? Conocer a la gente que había salido de sus comunidades porque habían quemado sus casas, porque les habían matado a los maridos, porque habían matado a los niños. Era traumático ver esa vida que llevaban en la selva, con una serie de carencias muy grandes, médicas, de alimentos, de ropa, de todo. Sin embargo, ellos se pusieron a trabajar tan duro que lograron sacar adelante a sus familias y volvieron a reconstruir sus familias. Fue una experiencia de verdad excelente. Yo creo y pienso ahora que eso me marcó muchísimo, porque soy muy sensible, me gusta trabajar con la gente y la gente más desprotegida. Eso, ya es parte de mí. Cuando eso pasa, sobre todo cuando tienes contacto bien ya más directo con Mercedes, la antropóloga, ya había sucedido ese estudio que realizó en la población. Ya lo hizo en el 61, 62, por ahí, y el libro pues salió editado. Nosotros ni idea teníamos, yo en lo personal, pues nadie sabíamos que realmente estaba sucediendo, a no ser por mi tío Asunción, que era el presidente cuando él llegó. Es el que me relata y me cuenta cuando llega Mercedes junto con sus 2 acompañantes, y realizan este trabajo. Pero después tú tienes contacto con lo que produjo y con las opiniones que hizo ahí en el libro. Sí, pero no tanto del libro. Del libro ese, yo estaba muy pequeña todavía cuando sale ese libro, y mi padre lo recibe en regalo. Que por cierto alguien se lo quedó por aquí y se perdió ese libro. Pero bueno, nos daba gusto ver, porque muchas de las fotos y de las cosas que, la historia que estaba ahí marcada, participaba la familia nuestra, y eso es lo que más nos llenaba de alegría, ¿no? El ser partícipes de la historia del pueblo, pero aunque, no era tanto una historia, sino más bien eran las costumbres que tenía el pueblo. Esa investigación, pues sí, específicamente se conoció en el ámbito de la antropología y no aquí en el pueblo, porque pues ella no tuvo como mucha incidencia en la población, con la gente.
sino más así en actividades específicas, ¿no? Sí, sí, ese libro pues está dedicado a estudiosos, es un estudio antropológico basado en ciertas teorías. Nosotros le llamamos estructuralismo, esa forma de ver y yo le llamo un flash que le sacó a la población en ese año, cómo era el pueblo, cómo se vestía, cómo vivía, cómo pensaba, qué hacía, todo, en ese año específico en que están acá ellos estudiando. Posteriormente, tiempo después, uno de sus alumnos, el fotógrafo, fue mi maestro en la escuela de antropología y en una ocasión se fue a recoger todo un rollo de fotografías que sacó aquí en la comunidad y los trajo, o sea, me los dio, y hoy los tenemos bajo resguardo del Centro Cultural de él. Y sí, este impacto no se da en la población con este volumen porque, en primera, la gente no lee o no está acostumbrada a leer, está acostumbrada a sobrevivir, a trabajar, a todo eso. Entonces, pues tú le das un libro y pues sí, qué bonito, pero ahí que esté, ¿no? A los que les tocó, porque sé que a algunas personas les llegó, algunas familias, pero yo creo que son sus hijos los que dicen, bueno, este libro, ¿de qué trata? O voy a intentar leerlo, y sí lo empezaron a leer, los hijos y los nietos, que son los que ya retoman este volumen, este estudio que hace ella de la población, con las familias, las fiestas de ese tiempo, los problemas sociales que estaban en las familias mismas, los barrios, las fiestas de los barrios, todo lo que sucedía, y que ella es un referente y podemos decir hasta como un recuerdo de lo que fue Tlaxcalancingo, de lo mucho que fue y de lo que poco que queda de esa época en el pueblo. Pero sí, y qué bueno que pues la tuviste tú en contacto directo como tu madrina. ¿Sí ya leíste alguna vez el libro? Sí, ya leí el libro. Nos perdimos ese libro y después encontramos en el internet el libro, pero cambiando las fotos. Alguien hizo pues cambió todas las fotos de su familia, puso todas las fotos de su familia en el libro, pero era el mismo libro. Y después, bueno, afortunadamente yo se lo pedí a Meche, pero ya no tenía ella ningún libro. Busqué entre toda su biblioteca y no la tenía. Mi hermano logró conseguirla en Estados Unidos y tenemos el libro. Tal y como se editó en esa ocasión. Sí. Porque ya no había, ella me dijo que ya no, o sea, a lo mejor había en la biblioteca del Museo de Antropología o en la ENA, pero pues no lo iban a dar, obvio. Bueno, pues vamos a otro espacio de mensajes y regresamos aquí a la parte final de Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. El niño de la casa 403 del barrio de San Diego parece tramar un plan malévolo. Ya hemos revisado su buzón. Encontramos la Constitución mexicana y la Convención sobre el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿No les parece sospechoso? Sí, compañeros, hay que ir a visitarlo para decirle que deje eso. Es mejor que no sepa protegerse. No queremos a más niños activistas. Pareja, ya nos descubrió. Sí, y ustedes están violando mi privacidad. El artículo 16 de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. Icanon, Temastiani, Nimitzontlapouilis y Texnoaltepeu igual Nonemilis.
Niwitz, Nimitzonititis, Nimitzilis y Canomasewaltlactol, Mojmostla, Mastimotlapohuisqui Cantotlactol. Escucha las historias que tenemos preparadas para ti. Todos los lunes en punto de las 6:05 de la tarde por la XHSB 107.1 de FM. Hasta Mostla. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y mira nada más cuántas cosas, bueno, realmente interesantes e importantes. La vida de Mercedes dedicada a su actividad y luego tu regreso ya a la Ciudad de México. Me imagino que allí estuviste buen tiempo ya, sobre todo en un lugar específico donde muy nombrada, muy bonita, que está ahí. Y luego tu estancia aquí en Tlaxcalancingo, lo que vienes a ver y encontrar. Todo eso es un relato que sí, nos gustaría que lo abreviaras en este tiempo. Sí, bueno, mi relación con Meche estuvo muy cercana. Yo digo que fue mi segunda madre porque ella fungió ese papel, porque pues me fui muy joven de aquí y la verdad tuvimos una relación muy cercana y conocí mucho de su trabajo. Su trabajo principal versó en trabajar, en luchar por un feminismo, pero un feminismo no como el que conocemos, el de gritos, el de marchas, no, este feminismo es el reconocimiento de las mujeres, de la lucha de las mujeres, del trabajo de las mujeres, en distintos lugares, no solo en México. Tiene muchos libros editados, pero bueno, ella se fue toda la parte de Centroamérica, hacer esa investigación del trabajo y de la lucha de las mujeres por la tierra, porque esa era su vida, la tierra era la vida de las mujeres, ¿no? Y bueno, después yo mantengo esa comunicación permanentemente hasta los últimos días de su vida. Me vengo a la Ciudad de México a trabajar, a integrarme otra vez a la sociedad normal. Y bueno, le digo normal porque bueno, dejé la otra parte y vivo en un pueblito llamado Pueblo de La Candelaria, en pleno casi centro de Coyoacán. Ahí también son gente que migró de Michoacán y también hablaban el náhuatl. Conozco a una persona que también tiene un libro de ahí, de esa parte del náhuatl. Y me gusta vivir ahí, pues un pueblito que está en medio de residencias y de casas lujosas y eso, pero se mantiene viva esa tradición de los pueblos originarios, de sus fiestas, de sus, ceremonias, etcétera, etcétera. Todo el año son fiestas, cohetes, arreglos florales, siempre versado dentro de la religión. Pero es lo que me llamó mucho la atención es que se fueron los abuelos, se fueron los papás y quedan los hijos y mantienen vivo esa tradición, mantienen viva sus costumbres, que es, no sé, difícil porque están ya inmersos dentro de una sociedad distinta, ¿no? El ámbito urbano. Exacto. Y sin embargo las mantienen y luchan y pelean y son muy aguerridos. Y bueno, pues ya de ahí trabajo y decido que ya es tiempo de retirarme de ciertas tareas que tenía y pues decido regresarme
mi lugar de origen, porque yo nunca pensé que iba a hacer una vida fuera de aquí, ¿eh? Y regreso y me encuentro un Tlaxcalancingo distinto, un Tlaxcalancingo más citadino que, que pueblo. Sí. Cosa que yo peleaba con mi hijo, el mayor, y decía, no, es que es mi pueblo, y mi pueblo. Y dice, mamá, ese ya no es un pueblo, entiende. Yo no lo quería entender hasta que ahora estoy viviendo aquí. Efectivamente, es un pueblo, pero tiene muchos cambios. Lo que he podido percibir de lo que yo he vivido en otros pueblos es que hay mucha apatía de continuar pues y de luchar por lo que pues a nosotros nos identifica, nuestras costumbres, sí, efectivamente, nuestra lengua, todo eso exactamente, pero aparte es mantener esa comunidad, ese trabajo en comunidad, esas actividades en comunidad, esa vivencia en comunidad, esa ya no la veo. Es una mínima parte la que participa, pero ¿y la mayor parte? O sea, no le mueve, no sé, o sea, han cambiado su visión totalmente. Veo mucho individualismo, mucho egoísmo, el cuidar nada más mi familia, y yo y mi espacio, y los demás pues no importan. Eso me da tristeza. Sí me entristece. No tenemos una historia como tal, y yo creo que sí la hay. No hay nadie que pueda escribir sobre de verdad esa historia y que los niños la conozcan sobre todo. O sea, necesitamos tener un espacio donde los niños puedan entrar y ver o sea, cómo se fundó Tlaxcalancingo, quiénes lo fundaron, de dónde vinieron, su historia, sus tradiciones. Aquí están sus abuelos, sus padres, sus hijos. Eso es lo que tenemos que enseñarles. Pero pues es una labor muy grande, es titánica, y yo no veo por dónde se pueda iniciar. Sí, es muy fuerte. Bueno, de hecho sí se está intentando un trabajo de ese tipo, pero sí las resistencias son fuertes, son enormes. La influencia del ámbito urbano lo tenemos muy cerca, de tal manera que antes, por ejemplo, te caías o te pasaba algo y luego la gente acudía a ti. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿En qué te ayudo? Hoy te caes, te lastimas y todo, y sí, pues qué bueno, ya es tu problema, no es el mío. Yo tengo otras prioridades y no intervengo. Y hay, por ejemplo, algunas sociedades aquí que intentan rescatar parte de esto de la comunidad, sobre todo en la lucha social. Esta misma radio comunitaria es parte de ella, la lucha de las mujeres que también están de cierta manera organizadas en la lucha por la tierra de la región de Cholula, que es donde pertenecemos también, pero hace falta más, o sea, como dices tú, hace falta más empuje y más enseñanza a los jóvenes, a los niños, a meterlos en esto, en hacer un rescate verdadero y real de costumbres, tradiciones, lengua, todo lo que nos envuelve, y sobre todo el ámbito ecológico. Los sembradíos ya no existen, ya no están los sembradíos de milpa que antes eran importantes, los de nopal ya nada más quedan unos cuantos, y ya la mayoría añora por urbanizar todo. Ya tenemos escasez de agua también, como en toda la nación. En fin, todos los problemas. Yo digo que sí se ha hecho un esfuerzo, pero no es de todos, como dices bien. Somos un grupo pequeño los que intentamos realizar algunas cosas, pero pues no nos queda más que seguir así. Y qué bueno que tú estás aquí con nosotros, tratando un poco y poniendo el punto sobre las IES de lo que está pasando, porque una visión así de alguien que llega y nota lo que nosotros ya no notamos. Si tú ves la cotidianidad de todos los días, no percibes los cambios, y solamente que es cuando alguien que llega, que lo vio antes y lo ve después, es cuando nos hace notar lo que está sucediendo.
¿O eso no es así? Sí, exactamente. Yo creo que hace falta un trabajo. Un trabajo más cercano a la población. Pero bueno, como tú dices, hay la gente que quiere y puede hacerlo, es muy reducido, ¿no? Sí estamos, pero intentamos. Por ejemplo, esto de rescatar el Xochipitzahuac, la boda indígena y cosas así, pues nos han costado, he sufrido agresiones y todo tipo de cosas, pero sí se han venido logrando algunas cuestiones, pero sí es un trabajo, como dices tú, pues titánico. Pues despídete porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, pues fue un gusto estar aquí contigo, platicar un poco de mi experiencia y pues ahí estoy, para lo que pueda servir y pueda ayudar, estoy ahí. Aún sigo trabajando en la Ciudad de México y pues tengo como limitaciones, pero soy materia disponible. Claro que sí. Pues bien, Eustacia, esa compañera que hace 55 años estuvimos juntos y hoy estamos sentados otra vez juntos uno al lado del otro, pero ya en otra situación muy diferente. Pero bueno, pues Venerable Pan de Maíz por esta ocasión pues termina aquí en Chololan Radio, la 107.1 de FM, y pues nos despedimos de ustedes. Esperemos su compañía dentro de 8 días, si es que los hados del destino así lo quieren. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matlalcuey, la montaña de las faldas azules. Escuchaste El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana.